Los años 80, además de traernos música, revolución digital y estilo radical, también nos dejaron 5 camionetas SUVs que se atrevieron a romper esquemas, marcar terreno y convertirse en leyendas. Hoy viajamos al pasado para conocerlas. Modelos que no buscaban ser perfectos, sino imposibles de olvidar. Número 5. En 1984, Jeep hizo algo que no solo redefinió la categoría SUV, la reescribió. Presentó el Cherokee XJ, un vehículo que rompió con todo lo establecido. Hasta ese momento, los SUVs eran gigantescos, pesados, construidos sobre chasis de camión. Pero el XJ dijo, ¿y si lo hacemos más compacto, con diseño agresivo, y lo convertimos en una máquina todoterreno sin perder comodidad? Fue el primer SUV con estructura monocasco. Eso lo hizo más liviano, más maniobrable y, sobre todo, más eficiente en carretera. Tenía tracción 4x4 con sistema Command Track o Select Track, según la versión, lo que permitía elegir entre tracción total permanente o conmutable. Bajo el capó, el Cherokee XJ ofrecía opciones de motor que iban desde un 2.5 litros de 4 cilindros hasta el legendario Inline Six de 4.0 litros que desarrollaba cerca de 190 caballos de fuerza y más de 220 libras-pie de torque. Una configuración que lo convirtió en el favorito de aventureros, mecánicos y coleccionistas. Pero lo más sorprendente del Cherokee XJ no era solo su potencia. Era su resistencia. Muchos modelos superaron los 300.000 kilómetros sin abrir el motor. Y en off-road, se enfrentaba a terrenos difíciles con una facilidad que incomodó a marcas mucho más costosas. En su interior, el XJ ofrecía un diseño simple pero funcional. Instrumental analógico, climatización manual, asientos de tela gruesa y una consola central compacta. Pero todo estaba pensado para durar, soportar sacudidas y permitir que la cabina se mantuviera intacta luego de años de uso. Tenía capacidad de remolque de hasta 5.000 libras, algo impresionante para su tamaño, y su ángulo de entrada y salida lo hacían apto para ascensos empinados sin problemas. Además, su diseño cuadrado con líneas rectas y ventanas grandes no fue solo estética. Era visión, visibilidad y facilidad de reparación. El Cherokee XJ no solo marcó una era, creó una escuela. Muchas marcas copiaron su fórmula de un SUV compacto, robusto y versátil. Hasta hoy es considerado por muchos como el Jeep más auténtico jamás producido. Y no por nostalgia, sino por mérito. Número 4. La primera generación del Toyota 4Runner nació con una idea que en los años 80 parecía revolucionaria. Tomar la base de una pickup Hilux y convertirla en un todoterreno cerrado, familiar y capaz. ¿Pero cuál era la fórmula? Un chasis de camioneta, una carrocería compacta y un techo de fibra de vidrio removible que lo transformaba en un SUV convertible. Sí, el 4Runner podía convertirse en una pickup con solo quitar el techo trasero. Era versátil, robusto y completamente distinto a lo que ofrecía el mercado en ese momento. Toyota lo lanzó en 1984 y lo que parecía un experimento terminó siendo uno de los pilares de su legado todoterreno. Bajo el capó, montaba un motor 2.4 litros 22R de 4 cilindros, con 97 caballos de fuerza y 140 libras-pie de torque. No era rápido, pero sí confiable. Más adelante, se ofrecieron versiones con el motor 22RE, con inyección electrónica y una variante turbo que alcanzaba los 135 caballos. También hubo una versión V6 de 3.0 litros y 150 caballos, aunque muchos entusiastas prefieren el 4 cilindros por su durabilidad legendaria. La transmisión podía ser manual de 5 velocidades o automática de 4, y la tracción era 4x4 part-time, ideal para aventuras fuera del asfalto. Su capacidad de remolque rondaba las 2.500 libras, suficiente para arrastrar motos, remolques ligeros o equipo de camping. En el interior, el 4Runner ofrecía lo justo. Asientos de tela resistente, espacio para 5 pasajeros y una consola sencilla pero funcional. Algunos modelos SR5 incluían inclinómetro, altímetro y detalles estéticos que lo hacían más atractivo. No había lujos, pero sí una sensación de vehículo honesto, hecho para durar. Su diseño era cuadrado, con líneas rectas y proporciones compactas. Medía 4.43 metros de largo, con una distancia entre ejes de 2.62 metros, lo que le daba buena maniobrabilidad en ciudad y excelente comportamiento en montaña.
La suspensión era sólida, con eje rígido trasero y delantera independiente en versiones posteriores. Hoy, el 4Runner del 84 es una pieza de culto, no solo por su rareza, sino porque fue el SUV que abrió camino a una nueva generación de vehículos utilitarios. Un clásico que aún se ve en rutas, desiertos y garajes de coleccionistas. Porque el 4Runner no nació para impresionar, nació para resistir. Número 3. En los años 80, el Range Rover Classic dejó de ser solo un vehículo utilitario para convertirse en un símbolo de lujo con alma todoterreno. Y el modelo de 1985 fue el que marcó ese equilibrio perfecto entre elegancia británica y rudeza mecánica. Bajo el capó montaba el legendario motor V8 de 3.5 litros, derivado de Buick, con 155 caballos de fuerza y cerca de 210 libras-pie de torque. Era un bloque confiable, con carburadores dobles y una entrega de potencia suave pero contundente. Más adelante, se ofrecieron versiones con inyección electrónica que mejoraban el consumo y la respuesta. La transmisión podía ser manual de 5 velocidades o automática de 3 o 4, dependiendo del mercado, y la tracción era permanente en las 4 ruedas, con caja de transferencia de doble rango para enfrentar terrenos difíciles sin pestañear. Su capacidad de remolque alcanzaba las 3.5 toneladas, lo que lo convertía en una herramienta seria para trabajo pesado. Aunque muchos lo usaban para llegar con estilo a su casa de campo. En el interior, el Range Rover Classic comenzaba a mostrar su evolución: asientos de tela o cuero, climatización, ventanas eléctricas, detalles en madera y una posición de manejo elevada que te hacía sentir como un lord británico al volante. El tablero simétrico, apodado Airfix Dashboard, era simple pero funcional y permitía adaptar el diseño tanto para versiones con volante a la izquierda como a la derecha. La suspensión era de muelles helicoidales, una novedad en su época, que ofrecía mayor recorrido y confort sin sacrificar capacidad off-road. Y aunque sufría algo de balanceo en curvas, su comportamiento en campo abierto era imbatible. Estéticamente, el Range Rover Classic de 1985 mantenía su diseño cuadrado, sobrio y elegante. Ya ofrecía carrocería de 4 puertas, lo que lo hacía más práctico para familias y viajes largos. Su estructura combinaba paneles de aluminio sobre un marco de acero, lo que le daba rigidez y resistencia a la corrosión. Este modelo fue el primero en ofrecer versiones con acabados más lujosos, como la Vogue, que incluía alfombras gruesas, detalles cromados y mayor aislamiento acústico. El Range Rover Classic no era solo un SUV, era una declaración de principios: comodidad sin comprometer la capacidad, lujo sin perder la esencia y diseño sin fecha de caducidad. Por eso, aún hoy, el modelo de 1985 se considera uno de los más equilibrados y deseados por coleccionistas. Porque fue el momento exacto en que el Range Rover dejó de ser solo un vehículo y se convirtió en una leyenda con tracción total. Número 2. En 1980, Ford no solo rediseñó una camioneta, redefinió lo que debía ser una SUV. La Bronco entraba en su tercera generación con una transformación radical. Más corta, más ligera, más aerodinámica, pero igual de desafiante. La suspensión delantera independiente Twin Traction Beam fue una revolución. Por primera vez en una SUV de su tamaño, cada rueda delantera podía moverse de forma autónoma. El resultado: una conducción más suave en carretera, sin perder la rudeza que la caracterizaba fuera del asfalto. Bajo el capó, la Bronco ofrecía opciones para todos los gustos. El motor más emblemático fue el V8 de 5.0 litros, con 152 caballos de fuerza y 270 libras-pie de torque. También estaba disponible el 6 cilindros en línea de 4.9 litros, con 122 caballos y 250 libras-pie de torque. Ambos motores ofrecían una capacidad de remolque superior a las 5.000 libras. Y estaban acoplados a transmisiones manuales de 4 velocidades o automáticas C6 de 3 marchas, según la versión. Su interior era más refinado que nunca. Contaba con asientos amplios, tapicería en vinilo o tela, consola central opcional, ventanas eléctricas, radio AM/FM y, como novedad, radio CB integrada. El panel de instrumentos incluía tacómetro, reloj digital y medidores de presión y carga. Todo pensado para el conductor aventurero, pero exigente. La carrocería seguía siendo de 2 puertas, con techo desmontable.
Una configuración que permitía convertirla en una SUV abierta, ideal para escapadas al aire libre. Su diseño cuadrado, con parrilla baja y faros rectangulares, le daba una presencia imponente. Y si querías estilo, podías optar por paquetes como el Freewheeling, el XLS o el Ranger XLT, con pintura bitono, molduras cromadas y llantas personalizadas. En cuanto a dimensiones, la Bronco de 1980 medía 4.5 metros de largo, por 1.96 de ancho y 1.85 de alto. Tenía una distancia entre ejes de 2.65 metros y una altura libre al suelo de 23.4 centímetros. Su peso bruto rondaba los 2.000 kilos y ofrecía espacio para 5 pasajeros con una capacidad de carga generosa en la parte trasera. Pero lo más importante no estaba en las cifras, sino en lo que representaba. La Bronco de 1980 fue la respuesta de Ford a una nueva era. Más eficiencia, más confort, más tecnología. Mientras otros seguían apostando por la fuerza bruta, Ford entendió que el futuro estaba en la versatilidad. Hoy, esa Bronco es recordada como la SUV que marcó el inicio de una nueva generación. La que no solo se adaptó, sino que lideró. La que humilló a sus rivales con inteligencia. Sin perder su esencia salvaje. Número 1. El Dodge Ram Charger de 1981 no era un SUV cualquiera, era un músculo sobre ruedas, una declaración de poder americano en plena era de los todoterreno grandes. Con su silueta cuadrada, parrilla agresiva y proporciones imponentes, parecía diseñado para conquistar tanto el asfalto como la montaña. Bajo el capó, ofrecía varias opciones de motor, pero el más popular fue el V8 de 5.9 litros, que entregaba hasta 193 caballos de fuerza y 325 libras-pie de torque. Una bestia que podía acelerar de 0 a 100 en unos 10 segundos, nada mal para un vehículo de más de 4.500 kilos. La transmisión podía ser manual de 4 o 5 velocidades, o automática de 3. Y la tracción era 4x4 part-time, con caja de transferencia NP208 o NP241, según el año. Su capacidad de remolque superaba las 6.000 libras, lo que lo hacía ideal para arrastrar remolques, botes o incluso casas rodantes. Y su suspensión de eje rígido con muelles helicoidales absorbía los golpes del terreno como si no existieran. En el interior, el Ram Charger combinaba rudeza con confort, asientos de vinilo o tela gruesa, tablero metálico con relojes analógicos y espacio para hasta 6 pasajeros. Algunas versiones incluían consola central refrigerada, ventanas eléctricas y climatización, aunque todo estaba pensado para durar, no para impresionar. Una de sus características más icónicas era el techo removible, que permitía convertirlo en un SUV semiconvertible. Ideal para aventuras al aire libre y una rareza que lo distingue hasta hoy. Estéticamente, el Ram Charger de 1981 era puro músculo. 4.68 metros de largo, por 2 metros de ancho, y una altura que superaba los 1.85 metros en versiones 4x4. Su presencia era intimidante y su comportamiento en campo abierto, implacable. Este modelo fue parte de la segunda generación, que se mantuvo hasta 1993, y aunque nunca fue el más vendido, sí fue uno de los más respetados por mecánicos, entusiastas y coleccionistas. Porque el Ram Charger no buscaba ser elegante. Buscaba ser indestructible. Estos 5 modelos no solo marcaron una década, marcaron una forma de entender el automóvil. Una época en la que los SUVs eran más que etiquetas, eran vehículos con propósito, con historia, con alma. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos 5 se gana tu respeto? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando la era dorada de los todoterreno, suscríbete, dale like y activa la campanita. Porque esto es solo el inicio.